Vincent Wilhelm van Gogh nació el 30 de marzo de 1853, hijo de un austero y humilde pastor protestante neerlandés llamado Theodorus y de su mujer Ana Cornelia. El 1 de mayo de 1857 nació su hermano Theo. Ambos tuvieron 4 hermanos más: Cornelius Vincent, Elisabetta, Humberta, Ana Cornelia y Wilhelmina Jacoba. Desde muy joven mostró un carácter difícil y un temperamento fuerte. Tras abandonar los estudios y después de un año en Zundert, Van Gogh empezó a trabajar en 1869, a la edad de 16 años, como aprendiz en Goupil, más tarde en Beaux-Arts y Valadon, una importante compañía internacional de comercio de arte de La Haya, de la que su tío Vincent fue socio. Vincent van Gogh produjo unos 900 pinturas y 1600 dibujos durante un periodo de solamente 10 años, etapa de 1880 a 1890. Hasta que sucumbió a la enfermedad mental, posiblemente un trastorno bipolar o una epilepsia. Decidió ser pintor cuando tenía 27 años y siempre quiso reflejar la vida en sus obras. Su carrera pictórica está marcada por los lugares donde vivió y trabajó. Así se aprecia en la primera etapa de los Países Bajos, 1880-1886, donde la pintura tradicional y popular de este país, exclusivamente en colores terrosos, fueron lo que más influyó en obras como los comedores de patatas y las pinturas sobre los tejedores. Realizó numerosos dibujos de mineros, de figuras campesinas y copió obras de su pintor favorito, Jean-François Millet. La siguiente etapa, en París, 1886-1887, es la que le pone en contacto con los impresionistas que pretendían romper con el academicismo de la época, con el traslado a la pintura de las impresiones de sus sentidos mediante la observación a la naturaleza. En París, conoció a pintores como Émile Bernard y a Henri de Toulouse-Lautrec, haciéndose gran amigo de ellos, así como a Paul Gauguin, Georges-Pierre Seurat, Paul Signac, Armand Guillaumin, Camille Pissarro y Paul Cézanne. Descubrió una nueva percepción de la luz y el color, aprendió la división de las gamas claras y los tonos y mostró una simplificación a la vez que una mayor intensidad en el tratamiento de los colores. En esta época empezó a copiar láminas japonesas, siendo uno de los pintores europeos a los que más influyó este tipo de pintura. Quizá Van Gogh representó mejor el postimpresionismo, estilo que sucedió aproximadamente en el periodo entre 1885 y 1915. Representó una vía divergente del impresionismo, donde los pintores hacen de la vida cotidiana su tema principal. Este término fue utilizado por primera vez en 1910 por Roger Elliot Fry. Surge del título que dio a la exposición de la Grafton Gallery en Londres, Manet y los postimpresionistas. Fue utilizado por artistas como Cézanne, Van Gogh y Seurat, pero a veces también por otros artistas de la gran década impresionista, 1870-1880, como Matisse y Pierre Bonnard. Su obra destaca por el uso del color y una técnica frenética que contiene algunos trazos del expresionismo. Van Gogh y Gauguin tenían técnicas diferentes. Gauguin acostumbraba a pintar normalmente en el taller de memoria, y Van Gogh necesitaba siempre copiar in situ, fuesen paisajes o un modelo. Su temperamento exaltado quiso demostrarlo por la vía del color. Los inicios del expresionismo aparecen durante las 2 últimas décadas del siglo XIX. En la obra de Van Gogh, la italiana, de finales de 1887, y en la de Edvard Munch, autor del Grito, y en otro nivel en la del belga James Ensor, autor de La entrada de Cristo a Bruselas. Una tendencia a la que contribuiría Van Gogh después de su llegada en 1888 a Arles, donde el choque con la luz del sur le empuja a la conquista del color, con obras como La noche estrellada y Los olivos de Saint-Rémy en 1889. Las pinturas del periodo de Saint-Rémy de Provence se caracterizan en general por remolinos y espirales. El pintor transita desde la dramatización de las escenas desde sus primeros trabajos a la simplificación que caracterizó sus últimas obras, en la que Van Gogh ya anuncia el comienzo del expresionismo. La técnica que empleaba era diferente según el efecto que quería conseguir. Cubría los planos con colores claros, mientras que en otros cuadros ponía pinceladas amplias y a veces perfilaba todo el dibujo con trazos gruesos. En otras ocasiones trabajaba con un pincel duro, rayando todas las formas, y según le interesara, acentuaba las líneas o el color. El trazo, con un movimiento rítmico, lo repetía tanto en los dibujos como en las pinturas. El 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras pasaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver, donde murió en su cama 2 días después en brazos de su hermano Theo, el 29 de julio de 1890.